lenguaje de marcado y lo que hace es ayudarnos a ubicar dónde van a quedar los elementos, ¿cierto? Dentro de nuestra página web. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo las etiquetas principales, ¿cuáles son? Son head, que es donde nosotros vamos a poner las metaetiquetas, es decir, los elementos que no se van a ver, pero que sí le van a dar información a los navegadores sobre nuestra página, y el body, que es donde van a ir los elementos que va a ver nuestro cliente, nuestro usuario. ¿Listo? Todo eso va entre dos etiquetas básicas que son HTML, que son las que definen cuál es el tipo de lenguaje de estructura que se está usando en este momento. Entonces, como les decía, tenemos otras etiquetas acá. Las estamos trabajando en este momento con tres, que son cuáles. Header, nav y section. Header se refiere como al encabezado. Nav es donde generalmente iría el menú. Y el content es como ese elemento básico donde va el contenido principal, como ese gran cuadro que nosotros vemos. Entonces nosotros vemos acá que nosotros hemos definido unos tamaños, ¿cierto? Width, que significa ancho, height, que significa alto, y unas características, ¿cierto? Como el color del background o del fondo, ¿sí? Y entonces ustedes se dan cuenta que estoy dando en píxeles el tamaño. ¿Qué pasa con eso? Como les decía, resulta que aquí, bueno, listo, yo he organizado mi página, pero después llego y la voy a ver en un móvil y ¿qué pasó? Esa página se me fue para abajo, ¿cierto? Ese pedazo se me fue para abajo, aquí me quedó un hueco. Para evitar eso, nosotros lo que hacemos entonces es no dar tamaños con respecto al, perdón, con respecto a píxeles, ¿cierto? En este momento, sobre todo en este momento en que tenemos multidispositivos, sino que cambiamos esos tamaños por porcentajes. Entonces, ¿qué permiten esos porcentajes? Pues esos porcentajes permiten que mi contenido sea flexible, ¿cierto? Eh, Vamos a mirar acá. ¿Qué pasa si yo necesito ampliar eso? Ah, ok, listo. Entonces, yo aquí, además del logo, quiero meter algo, un encabezado, algo así. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner BR. BR es esta etiqueta se utiliza de manera solitaria, pues solamente ponemos esa, y lo que indica es un cambio de renglón. ¿Listo? Si yo quiero poner una cosa debajo de otra, le pongo R e inmediatamente se va a ir aquí para abajo. Entonces yo aquí puedo escribir página de inicio de pro. ¿Listo? Y ustedes se dan cuenta que aquí, de manera flexible, ¿cierto? Mi elemento está dándome ese espacio que yo necesito para incluir esos nuevos elementos. ¿Listo? Lo que sea que vaya a escribir ahí. Lo mismo con el menú, lo mismo con el contenido. ¿Listos? Bueno. Entonces ustedes dirán, bueno, sí, está bastante feo, profe. Gracias. Y efectivamente, ¿por qué? Básicamente, el HTML, como yo les decía, es un lenguaje bastante antiguo, ¿cierto? Que lo que nos permite es estructurar una serie de contenidos, esa es su principal ventaja, y la segunda ventaja es que nos permite tener hipervínculos. Entonces, ustedes no vivieron esa época heroica, pero los que vivimos en los que vivimos en los 90 más o menos, así se veían nuestras páginas web. ¿Ok? Eso era. ¿Cómo se hace esta página web entonces? Esta que tenemos acá, este es el comienzo de todo, de todas maneras, ¿sí? A pesar de que no sea muy atractivo, es lo que tenemos que comenzar a hacer. Vemos aquí nuestra etiqueta head, nuestra etiqueta body y nos encontramos esa primera etiqueta, ¿cierto? Que es un título. Estos títulos van hasta 6, 7, 8, más o menos.
El número lo que indica es el tamaño. Vamos a mirar, por ejemplo, qué pasa si yo lo convierto en 2. ¿Se dan cuenta que disminuye? Si yo lo convierto en 3. Si yo lo convierto en 4. ¿Sí? Entonces, eso lo que hacían esos elementos era permitirme a mí darle un peso específico a, a la naturaleza de cada uno de estos títulos, ¿sí? Entonces, digamos que yo reconozco que estos son como unos elementos principales. Es como cuando ustedes tienen un trabajo en Word, que hay unos títulos que son de inicio, unos títulos que son de capítulo, otros que son de inicio de sección, ¿cierto? Otros que son subtítulos. Bueno, entonces, ¿qué más encontramos por aquí? Vamos a mirar las etiquetas que tenemos por acá. Tenemos la de títulos. Tenemos esta de P. Esta P significa párrafo. Y ustedes, todo lo que pongan ahí, se va a ubicar dentro del espacio de la página de esta manera. Listo. Esto que ustedes ven acá, ¿qué dice esto? Esto se llama el lore ipsum. Y les voy a mostrar, chicos, si ustedes no ven las otras pestañas que yo muestro, me dicen, bueno, creo que sí se puede, pero uno generalmente, esto es un texto aleatorio. Nosotros tenemos generadores de texto. Entonces, generador de texto aleatorio, podemos buscarlo, texto aleatorio o directamente lore ipsum. Lore ipsum es como se conoce a este texto. Es un texto viejísimo, por allá del siglo XIII, una cosa así, que lo tomaron como texto de relleno. Entonces, aquí les cuentan en esta página de dónde viene el texto. Y aquí, por ejemplo, yo digo, venga, yo necesito 5 párrafos, ¿sí? O necesito X número de palabras, o necesito, porque estoy diseñando, pero todavía no sé qué exactamente es lo que va a decir ahí. Entonces voy a sacar 3 párrafos, no, yo necesito sino 3 párrafos. Y él me genera mis 3 párrafos, ¿cierto? Y yo simplemente relleno, ¿sí? No, necesito, son 3 listas, listo. Voy a generar 3 listas. Ahí está, bien. 3 puntos de listas ahí, trin, con texto de relleno. Y me lo tiene acá y yo simplemente lo tomo y lo pego, ¿cierto? Acá, dentro del párrafo por ahora, para generar un elemento visual, pero que no me va a hacer romper la cabeza, pues. Ni tampoco voy a correr el riesgo de estar de pronto que hago control C, control V a otra página y después me acusan de plagio y demás. No, pues para eso está el texto, el lore ipsum, texto aleatorio. ¿Listos? Bueno, aquí nos encontramos otra etiqueta, que es la UL, ¿sí? La UL se refiere a listas y son listas no ordenadas. No ordenadas quiere decir que me va a sacar estos bullets, estas, se me olvidó ahora el nombre de esto, bueno, los bullets, las viñetas, ¿sí? Las listas no ordenadas, entonces trabajan con viñetas. Tenemos también otra que es de listas ordenadas, en donde me saca elementos numéricos. ¿Listos? Entonces, cada elemento de una lista no ordenada, va a tener la etiqueta LI y vuelve y se cierra como LI. ¿Listo? Entonces, esa era la manera dolorosa, la manera dolorosa en la que uno hace listas en HTML. En HTML todo es como muy artesanal, ¿no? En HTML hay que tener como muy claro lo que yo quiero. Y de acuerdo a eso, pues establecer cómo son las etiquetas y los elementos. Ustedes van a tener varias, varios, perdón, recursos donde van a tener, hay un sinfín de etiquetas, entonces ahí van a tenerlas todas listadas. Dentro de los recursos que ustedes tienen, está aquí esto en materiales y recursos, dice libro de texto online. ¿Listo? Ese libro de texto online es este. Vamos a ver si lo carga. Y ese libro de texto online, a ustedes les está diciendo todos esos detallitos chiquitos que uno a veces puede necesitar,
cuál es la sintaxis del lenguaje, ¿cierto? Cuando yo necesito meter una imagen, una etiqueta, cuáles son los elementos de la cabecera, ¿listos? Esos detallitos vamos a tener ahí. Entonces, si ustedes durante miren, aquí está el tema de la lista, no, mentira, estas son las etiquetas básicas, texto subrayado, preformateado. Esto realmente no tiene mayor problema que el de saber cuál es la etiqueta que yo requiero. ¿Listo? ¿Cómo se hacen las listas? Entonces tengo las no ordenadas, que yo les decía, y las ordenadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí cambio este UL por un OL? Me cambio inmediatamente la lista de viñetas a números. ¿Listo? Es algo que es así de simple. Bueno, seguimos con párrafo, bonito, y vamos a ver cómo podemos entonces cambiar esto. Aquí al final tenemos un botón. Con este botón ya vamos a mirar. Entonces, hay unos elementos, digamos que ya vienen como preconfigurados, ¿cierto? Y es que cuando yo digo botón, miren, me sale este elementico que se mueve. Ya sé que es un botón. Y aquí le podemos poner, yo les aconsejo que todo lo ponga, bueno, depende, uno generalmente casi todo el lenguaje que utiliza en inglés, programaciones en inglés, pero pues bueno, obviamente en el caso de estos elementos depende de mi cliente, ¿cierto? Entonces, aquí tengo el botón y dentro de las dos etiquetas voy a poner el nombre, lo que quiero que se vea, lo que quiero que se lea ahí. Entonces, vamos a hacerle acá, no sé, clic acá. ¿Listos? Clic acá. Y entonces aquí me aparece. Por cierto, hago aquí una publicidad política no pagada. Esto donde yo estoy trabajando, esta aplicación, es una aplicación web, se llama CodePen. Les aconsejo que entren ahí. Hay un montón de ejemplos que ustedes pueden tomar y está enfocada al front-end. Entonces ustedes ahí van a ver muchos ejercicios, van a ver gente que hace cosas chéveres como esto, ¿cierto? Ustedes pueden mirar, pueden explorar, miren este tipo de cosas. Hay gente que hace un montón de, de experimentos acá. Por ejemplo, aquí les pueden decir, aquí está, pueden ver el código, cómo se hace para la N de Netflix, para tener un efecto similar al de la N de Netflix, ¿sí? Y ustedes pueden ver aquí el código. Entonces es algo interesante porque cuando yo quiero tener algún efecto, ¿cierto? De pronto ya no tengo que ir y estudiar miles y miles de libros, sino que puedo ir a un sitio como este, mirar gente que ya lo ha hecho, ¿sí? Y ver cómo lo han hecho, mirar el código. Yo quiero dejarlo claro, yo no me opongo a que ustedes usen un código que hayan encontrado, ¿ok? Cuando ustedes encuentren un código, por favor, utilícenlo, para eso está, ¿sí? Para eso está. ¿Qué les pido? Sí, que den las respectivas referencias. Bueno, den las referencias, por favor. Si ustedes van a usar algo de alguien, digan de dónde lo sacaron. ¿Listo? No hay ningún problema. En el código ahora, y eso lo veremos más tarde cuando veamos los repositorios, el código nos permite el trabajo en código utilizar, o más bien trabajar colaborativamente. El código no hubiera llegado a ningún lado, no estarían todas las aplicaciones que existen si todo el mundo tuviera que partir de ceros. ¿Listo? Pero en ese caso, si yo voy y tomo un pedacito de código de otra persona, ¿sí? Entonces, lo más decente que yo puedo hacer acá, por ejemplo, entonces tomo aquí, no sé, listas, acá, ¿cierto? Antes de la lista, vamos a hacerlo aquí antes de la lista. Puedo poner acá, y esto es un comentario se pone así, ¿cierto? Este es un comentario en HTML. El comentario es un texto que no va a salir acá, ustedes ven que aquí no se ve, ¿cierto? Mi cliente no lo ve, pero un posible
programador sí lo va a ver. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner acá código tomado de www.fulanito.com. ¿Listo? Y doy las referencias. Igual que cuando ustedes hacen una cita en otro trabajo. Ustedes se dan cuenta que eso no aparece acá, nadie lo va a ver, mi cliente no lo va a ver, pero si a mí me llegan a decir, oiga, usted se robó mi código que tenía no sé dónde y lo está haciendo pasar por usted, entonces yo puedo decir, no, mira, uno, no me lo robé, era un código libre y lo tomé de aquí y fuera de eso yo di las referencias. Es decir, la persona que quiera ir a ver, yo no estoy haciéndome pasar por el autor. ¿Listos? Entonces, ojo por favor con esto. Bueno. ¿Qué otros elementos tenemos acá? Bueno, ustedes pueden ver, hay diferentes elementos. Aquí les muestran, bueno, estos son listas, aquí les dicen cómo hacer formularios, eventos, en fin. Nosotros vamos a tener aquí diferentes elementos y vamos a poder, de acuerdo a lo que requiramos, vamos a poder incorporar diferentes estructuras y diferentes cosas, ¿listo? Si no, miren, si eso no está aquí en ese libro online, seguro que lo encuentran por internet, es decir, eh, voy a ponerles un ejemplo, ¿cómo pongo una caja de texto en HTML? ¿Sí? Entonces les dicen, mira, la pones así, input type, la copio. Entonces voy a poner aquí una caja de texto. Aquí, dentro de la etiqueta body, ¿no? Voy a poner una caja de texto. Listo, y ahí está. ¿Ok? Así de fácil. Entonces, ahí tenemos una caja de texto. Bueno, me interesa es que entiendan cómo el elemento general del HTML. Bueno, pero como les decía, con HTML nadie se gana la vida. ¿Qué necesitamos adicionalmente para hacer un, una aplicación un poquitico más atractiva? Bueno, entonces, además de esto, miren de dónde partimos. Quiero que estén muy pendientes de dónde partimos, ¿cierto? Porque entonces aquí nosotros vamos a empezar a trabajar con algo que se llama el CSS. Nosotros podemos darle formato al HTML, ustedes lo vieron hace un tiempo. Nosotros podemos comenzar desde aquí a cambiar los nombres, podemos dar a darle color a esto, a cambiar los colores del fondo, a cambiar los colores de las letras, ¿sí? Pero desde el HTML, hacerlo desde el HTML generalmente es una mala práctica ahora. Es decir, eso está muy bien si ustedes estaban en 1992 haciendo páginas web, ¿sí? Entonces, cuando ese momento en que no había CSS, porque literalmente no había CSS, estaba muy bien. Ahora, ¿qué se hace? Ahora lo que nosotros hacemos es que en un lugar dejamos, en el HTML, en un archivo dejamos nuestra estructura y en otro archivo nosotros vamos a incorporar los estilos. ¿Listos? Entonces, si yo quiero cambiarle el color a esto, ¿cierto? Al HTML, entonces, no sé, voy a ponerle... No me lo cambio, yo podría cambiarle ahí el color o podría ponerle el tamaño, puedo cambiárselo ahí manualmente. Pero generalmente lo mejor que podemos hacer nosotros es hacerlo, como les decía, desde el otro, vengan aquí. Es hacerlo desde el CSS. ¿Por qué?
Resulta que si yo quiero hoy tener este título rojo, ¿cierto? Y no sé, en 2 meses o 3, y voy poniéndole aquí a cada una de estas cositas, voy poniéndole un código diferente. Entonces yo quiero que esta lista se vea, lo hago con el código style. Esto es meter CSS dentro del código. Eso no se debe hacer. Lo voy a hacer, pero eso no se debe hacer. Bueno, entonces puedo ir cambiando el color de cada una de estas cosas, puedo ir modificando, aquí puedo ir poniendo diferentes características, ¿cierto? Diferentes propiedades se llama eso, casi no me acuerdo el nombre. Diferentes propiedades aquí, los pongo antes, cuando enuncio la etiqueta, en ese momento y antes de cerrar esa anunciación de la etiqueta, voy metiendo las diferentes propiedades que yo quiero. Entonces puedo irlo haciendo así manualmente, muy artesanalmente, como les decía, pero si en 2 meses, en 20 años, alguien quiere cambiar eso, va a tener que también hacer todo un repaso del código y comenzar a cambiar eso uno por uno. ¿Listo? Hay una manera más eficiente, como les decía, muchísimo más eficiente. ¿Dónde metí lo otro? Ahora, si se dan cuenta, en un código tan chiquito y se le empieza a perder a uno dónde es que están las cosas. Es utilizar un archivo CSS, ¿cierto? Entonces, en este caso, en nuestro archivo CSS, vamos a meter este par de cositas. Y fíjense cómo empieza a cambiar la apariencia de nuestra página. Estos dos elementos, ¿qué son? ¿Qué es lo que hace acá? Él va y lee dos etiquetas, ¿cierto? Una cual es body. Body, ¿qué es? Todo lo que está por aquí adentro, ¿cierto? Entonces lo que hace es llamarme a esta etiqueta que yo veo acá, ¿cierto? Todo lo que está entre el body de apertura y el body de cierre, todos los elementos, todas las listas, y le dice, hágame un favor, deme un, esto aquí, es espacio negativo, deme, se me perdió, ya, deme un padding left, y ya les digo que es padding, voy a ponerlo por acá, voy a poner por aquí esto, para que ustedes lo anoten si quieren, después de pronto se lo dejo anotado en el código, entonces, el padding, ¿cierto? Porque aquí así se hacen los comentarios en CSS. Entonces, es un poquito diferente al comentario que teníamos arriba en HTML, ¿no? Entonces, el padding sirve para generar espacio dentro de cada uno de los elementos. Entonces, espacio, genera espacio dentro de los elementos, ¿sí? El margin genera espacio, estas son diferentes cosas y ya les explico cómo se ve margin, genera espacio, entonces da espacio entre los elementos, ¿cierto? Y esto que ustedes ven acá, entonces, bueno, por un lado, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿sí? Que entre cada una de las líneas de mi párrafo, por ejemplo, digamos acá, ¿cierto? Se va a dar un 10% de espacio. Bueno, miren, left, ¿qué es left? Ustedes que son unos duros en el inglés, saben que left es a la izquierda, ¿cierto? Entonces, por la izquierda nos da algo de espacio, por la derecha también, ¿verdad? Nos genera por arriba, entonces los elementos nos están dando aquí este body, tiene un 33%, deja que respire de alguna manera, ¿cierto? Nos alinea el texto justificado, ¿cierto? Si yo no tengo esto, fíjense que el texto me queda sin justificar, simplemente agrego eso y ya todo lo que está dentro del body está justificado. Bueno, y entonces llamamos el body y llamamos el elemento botón. Y fíjense qué botón tan bonito, ¿cierto? Vamos a mirar el cambio del botón.
Fíjense este botoncito todo normalito, ¿cierto? Como se veía, cuando ya yo lo llamo y le digo muéstremelo como un bloque, como un rectángulo, tiene un padding, un espacio de 20 píxeles, un ancho de 200 píxeles, entonces, y deme un margen automático. Entonces digo, el margen es lo que hay hacia los otros elementos. ¿Listo? Margen, margin, aquí vemos algo más. Line height. Esto es importante. El line height o el line size o cualquiera de estos elementos, ¿sí? Todo lo que se refiere a line size, line height, en este caso, pues lo que hace es dar espacio para que el texto no se vea tan, ¿cómo se llama eso? Cuando uno, eh, como que lo arruma, ¿no? Que el texto no se vea tan arrumado, ¿sí? Para que el texto no se vea tan arrumado. Voy a ponerlo así. Bueno, entonces fíjense que ya se va viendo mucho mejor. ¿Qué hace esto? Pues aquí es lo mismo, va por porcentaje, nosotros ya habíamos visto, ¿cierto? Que eso es un tamaño relativo. Entonces, si yo lo pongo en 50, vamos a ver qué pasa. Fíjense cómo se nos ve el texto. Si yo lo pongo en 100, un poquito más, pero se parece mucho a lo que teníamos antes en el HTML, ¿cierto? Entonces yo puedo ir dándole aire. Esto de darle aire a las cosas se llama dar un espacio negativo y esto ya es un elemento donde comenzamos a hablar de diseño. ¿Listo? Esto es espacio negativo. Si ustedes comparan cómo se ve el elemento HTML, ¿cierto? A cómo se ve, perdón, cómo se ve ya eh, cuando nosotros incorporamos espacio entre los elementos, pues se dan cuenta que la elegancia es evidente. ¿Sí? Elegancia me refiero a algo armónico, bonito, ¿cierto? Legible, ¿cierto? Seguramente va a ser mucho más fácil leer esto aquí, esto. Y si piense que el tipo de letra no ha cambiado, sigue siendo el mismo tamaño, sigue mandando los mismos colores, pero el solo uh, asunto de meterle un poquito de espacio, de permitirle a los elementos que respiren, es importantísimo. Y ese es prácticamente el primer elemento. Fíjense que tenemos acá. Bueno, voy a ponerlo para que la vean más rápida, más grande, digo. Lo siguiente es emparejar fuentes, ¿cierto? Las fuentes son como el siguiente elemento, además de ese espacio, de esa apariencia que queremos darle, que necesitamos y que van a ser importantes en la lectura de nuestra aplicación web. Entonces, en general hay una serie de fuentes que están específicamente diseñadas para la web. Las fuentes que son de impresión no sirven para la web. Bueno, no es que no sirvan, bueno, pero no todas las fuentes que funcionan en la impresión funcionan también en la pantalla, porque es diferente leer en papel a leer en pantalla. La pantalla, la luz viene desde atrás de la letra, ¿cierto? Y eso genera unas características determinadas en la manera como incide en el ojo y como puede cansar al ojo. Mientras que cuando ustedes leen, entonces la luz viene y rebota, ¿cierto? La luz viene desde adelante de la letra. Entonces ustedes necesitan que de alguna manera la letra surja del papel. Aquí no, aquí ustedes lo que necesitan es que la letra, como la luz viene desde atrás, ¿cierto? Que la letra pueda verse y reconocerse de manera rápida. Entonces, en general, las fuentes, esto que ustedes ven de este lado, del lado izquierdo, se llaman fuentes con serif. Los serif son estos palitos que tienen estos remates que tienen las letras. ¿Listo? Para pantalla funcionan solo como para títulos, para cosas que quieran llamar la atención.
Bueno, pero no para la lectura constante. Para la lectura constante nosotros vamos a trabajar con fuentes sin serif o sin serifa, o sea, sin remate, como estas que ven al lado derecho. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, imagínense ustedes intentando leer este texto en este tipo de letra. Seguramente se van a cansar muchísimo más, ¿cierto? Listo, entonces, generalmente vamos a trabajar así, por pares de letras, ¿ok? Por pares de letras, máximo tres. Uno no debe dejar más de tres tipos de fuentes. Bueno, porque generan desorden y cansancio en la persona que está leyendo. Lo recomendable son solo dos tipos de fuentes. Ustedes pueden cambiar colores, pueden cambiar tamaños, pero manejen solo dos tipos de fuentes. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con nuestros tipos de fuentes. ¿Cómo incorporamos tipos de fuentes entonces a nuestro proyecto? Bueno, para eso está el head. Vamos a usar el head. En el head lo que nosotros podemos hacer entonces es linkear. Linkeamos, ponemos links, ponemos enlaces generales que van a cargar archivos o que van a cargar varios elementos a nuestra página. En este caso nosotros estamos cargando Google Fonts, que es una de las... Voy a mirarse aquí. Google Fonts. Cierto que es uno de los repositorios más grandes de tipos de letras. Ustedes ahí pueden encontrar todos los tipos de letra que quieran. Ustedes simplemente la buscan. Por ejemplo, si es personalizada, si es para párrafos, para así necesitan los alfabetos, en qué tamaño las necesitan. Ustedes pueden encontrar ahí muchísimo. Serif, sin serif. Display es como para que se vean. A ver, vamos a mirar algunos tipos de letras aquí aprovechando el desorden. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces, display es como para... es como ese tipo de letras que se utilizaban como en unas plantillas metálicas, una cosa así. Las que son handwriting. Estas no las recomiendo, la verdad. Son muy poco legibles en las páginas, pero pues siempre está el que, o alguna cosa, por ejemplo, para un título que puede funcionar. Las serif vienen en todas las formas, las de remates. Las sans serif, o sea, este es uno de los... Ustedes pueden aquí buscar y pasarse una semana buscando diferentes tipos de letras, la que más le convenga, y ustedes simplemente tienen es que saber cuál es ese nombre, cuál es el nombre de esa fuente, y la llaman, ¿cierto? La llaman desde... Ahí les muestra cómo se ven los símbolos, ¿sí? Con cuáles se parean, eso es importante. Mira, si tenemos la lato, ¿con cuál se parea la lato? Con la roboto, por ejemplo. Entonces, fíjense, tenemos aquí la lato y aquí la roboto. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros, esto es interesante también, para que ustedes puedan ir haciendo como ese diseño y ese trabajo con su página, con su aplicación. Porque ustedes, ese va a ser el trabajo de estas 2 semanas, es empezar a generar esta aplicación. Ahora, eh, ¿qué hacemos en la parte del CSS? Bueno, la parte del CSS, ¿cierto? Pues entonces definimos, por ejemplo, cuáles son esas fuentes que nosotros queremos meter. Aquí, ¿qué fuente metimos? Entonces, dijimos la Monserrata. Monserrata, sí. Entonces, voy a hacer algo rápido acá. Para poderlo escribir. Entonces, fíjense que nosotros aquí en el body ponemos la Montserrat también. Aparece también en el botón.
¿cierto? Y simplemente lo que hacemos es agregarla aquí. Si en 20 años alguien quiere cambiar el tipo de letra del botón, simplemente pues viene al CSS y busca dónde está el botón y le cambia el tipo de letra, ¿sí? No tiene que irse en el espagueti del HTML a ver en dónde quedó el botón, ir a cambiar una etiquetica. Bueno, eh, entonces fíjense cómo va empezando ya a cambiar, ¿cierto? Nuestra página de esto a esto. ¿Listos? Chicos, 10:41, llevamos 40 minutos. 41, bueno, vamos a ver si terminamos en 20. Si comenzamos 10:41, 40, ya, claro, ya llevamos un montón. En este momento, antes de que siga, ¿hay preguntas? ¿Está claro? ¿Necesitan que baje necesitan que baje el ritmo? ¿Qué necesitan? Hola, ¿están ahí? Estoy hablando sola. Bueno, parece que estoy hablando sola. Cristian Montealegre, cuéntame. A ver. Cristian, ¿estás ahí? No está Cristian. Sí, profe. Ah, ¿cómo está la explicación? ¿Cómo vamos? ¿No estamos dormidos todavía? Pues, profe, para mí, pues, está bien el ritmo y todo así como lo está explicando. Y Bueno, si voy muy rápido, por favor me dicen, bueno, por favor. Listos. Entonces, bueno, si estamos Profe, bien, sí, dime, Profe, ¿quién? Sí, profe, pues yo sí tengo un problemita. ¿qué problemita? Profe, pues como yo soy nuevo y pues yo estaba viendo los sábados, los refuerzos es para lo de HTML. Sí, Entonces yo sí estoy un poco confundido sobre todo eso. ok. ¿Confundido en qué? ¿Voy muy rápido o No, por pues las etiquetas? se me No, complica un poco los códigos y las etiquetas y bueno y todo eso. bueno, no se preocupen que igual en la guía también va a ir explicadito más despacio, ¿sí? Así que tranquilos. Mi gran problema es si alguien no tiene conexión, que no pueda tenerla, pero ya también lo solucioné porque en los móviles ya encontré una aplicación para que puedan trabajar ahí, desde el móvil, y les funciona. Entonces, no se preocupa, no te preocupes de pronto, lo que quiero es que vayan captando como la idea general. Para ustedes es claro que el HTML nos sirve para hacer una estructura que podemos básicamente definir en dónde ponemos las cosas, ¿sí? Y que el CSS va cambiando. Ahora que el HTML tiene algunas etiquetas, que tiene etiquetas que funcionan por etiquetas, ¿sí? El CSS funciona por reglas. Estos se llaman reglas, ¿cierto? Y lo que hacemos es llamar uno de los elementos, una de esas etiquetas de allá, uno de los elementos del HTML y darle unas propiedades. ¿Eso es claro para ustedes? Eso es básicamente en lo que vamos, fíjense. No vamos más allá. Que cuáles son las etiquetas, que cuáles son las propiedades, no se preocupen, miren, aquí tienen un libro, CSS, ahí está, ustedes necesitan, dicen, venga, es que yo no le entendía a la profe cuántas etiquetas había, aquí están, etiquetas básicas, ¿listo? No se asusten por eso, o sea, esos temas así ya como muy finitos, ustedes los tienen acá, ¿listo? Identificadores, todo eso lo tenemos acá. Igual, vamos a ir ampliando y en la guía irá un poquito más ampliada esta información. Lo que quiero es que vean más o menos cómo trabaja todo junto. ¿Listos? No se preocupen si no salen de acá aprendiéndose las etiquetas. Para eso está la guía, para eso están estos otros elementos. Bueno, a mí también se me olvidan, o sea, no hay ningún problema. Bueno, entonces ya miramos cómo podemos incluir otro tipo de fuente, ¿cierto? Ponemos un enlace con las fuentes, la fuente que nosotros queramos allá de Google, ¿cierto? No fue por allá. Eh, y entonces vamos a decir, vamos a seleccionarla, ¿cierto?
y bajamos aquí la familia, podemos bajarla para nuestro mm, servidor, ¿sí? O podemos simplemente hacer un enlace. ¿Listos? Simplemente entonces ponemos aquí el enlace y pondríamos cuál es la fuente que nosotros queremos. Aquí, ¿qué está diciendo esto? Está diciendo en esta dirección href. Href es una propiedad que nos dice que nos está conectando con una página diferente, con una dirección web. Entonces, ese href nos está diciendo a dónde está la fuente, ¿cierto? Y aquí nos está diciendo que esto es una hoja de estilo. Bueno, la próxima semana igual vamos a tener otra entrada y vamos a hacer un poquito más de énfasis en cada una de estas cosas. ¿Listos? Y aquí entonces simplemente incorporamos esa fuente y ya le damos una, pues una apariencia determinada. Esquema de color. Entonces, lo siguiente que nosotros vamos a necesitar son colores, ¿cierto? Lo siguiente que nosotros vamos a necesitar son colores. ¿En dónde conseguimos otros colores? Hay páginas como ColorMine, yo también se las dejé, ¿cierto? Donde ustedes les dicen, vea, estos colores juntos se ven bonitos. Ya. ¿Listo? Ustedes pueden generar diferentes. Se generan y eligen. Y les dan unos nombres, unos códigos, unas gamas específicas y dicen, listo, sí, esta me gusta. Y estos que ustedes ven acá, pues son esos códigos hexadecimales de los que hablábamos al comienzo. Bueno, ¿cómo los incorporamos entonces? Bueno, simplemente dentro del CSS, básicamente, nosotros vamos a incorporar, vamos a mirar, por ejemplo, acá, tomamos un esquema de color, vamos a tener estos colores. Estos son colores. ¿Listos? Entonces podemos ir poniéndole simplemente, por ejemplo, acá, vamos a incorporar, vamos a decirle que al body nos le dé, entonces, un color azulito. ¿Listo? ¿Estamos? Por ejemplo. Y vamos entonces a mirar al botón también vamos a incorporarle. Al botón, sí, aquí vamos a incorporarle un color. Vamos a mirar qué sucede ahí. Listo. Se ha quedado blanco, ¿cierto? Entonces le decimos, no, háganos un favor, denle el background, es el color de fondo, y denle un color blanco a la letra. ¿Listo? Ya, salió. Bueno, entonces fíjense que eso es así de fácil. Y vuelvo y les digo, listo, si vamos viendo la diferencia entre si vamos viendo la diferencia entre esto y esto. Oh, por Dios, Juan Pablo Vanegas, llegas un poco tarde. Entonces, ahí ya, esta es una manera en que vamos transformando, digamos, nuestros elementos. Bueno, lo siguiente, después de las fuentes, después del... bueno, yo aquí en la presentación les voy a dejar unos links para que ustedes pues, puedan tener ahí, y también los voy a dejar en la guía, unos links para que ustedes puedan ir y buscar fuentes, buscar páginas, buscar lo que sea, ¿cierto? Entonces, hay una teoría del color, ¿cierto? Hay unos colores complementarios, hay colores triádicos. Eso voy a intentar incorporarlo, es que no, más bien, o dejarles enlaces, o ponerlo como anexo en la guía. Es que me parece que ponerlo mucho
O sea, si yo les cuento de todo en la guía, de pronto los aturo, ¿cierto? Algo que quedan un poquito sobrepasados. Pero bueno, eso también lo vamos a trabajar. Entonces, como les decía, pues lo siguiente de nosotros es crear el esquema de color, mirar cómo se va a ver de manera agradable esto. Y luego, ya vamos a terminar, vamos a crear la estructura, ¿ok? La estructura es crear unos límites claros entre los diferentes elementos de la página, pues para que haya una jerarquía de lectura, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que tenía que haber una jerarquía de lectura en nuestra página? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Esa jerarquía de lectura, entonces, la hacemos generando un tipo de estructura específica. Ustedes ya se acuerdan que nosotros habíamos hablado, ¿cierto? Al comienzo de nuestra charla de las diferentes divisiones que podíamos tener. Entonces, aquí nosotros ahorita creamos, por ejemplo, un footer, que en este momento no se está viendo, pero lo que hicimos fue hacer una serie de separaciones que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, aquí creamos dentro de el header, que no sé por qué quedó así de loco. Ah, ya aquí está. Bueno, dentro del header, nosotros creamos algo que es un div, es una división. Ya vamos a ver cómo funciona. Creamos, ven aquí una etiqueta que dice div, ya están viendo una etiqueta que dice header, cierto que esa ya la habíamos visto. Vamos a mirar qué etiquetas raras hay por acá, footer, ¿sí? Pero por ahora, como no les hemos dado estilo, no las vemos. Está la etiqueta, está la estructura, ¿cierto? Pero como todavía no le hemos dado el estilo, la parte visual, entonces aún no lo vemos. ¿Ok? Vamos a... Ok, listo. Entonces, ahora sí lo vemos. Espero que lo estén viendo. Si se dan cuenta que hay una serie de divisiones de color, para eso está también ese esquema de colores que hicimos nosotros, ¿cierto? Entonces yo puedo dividir mi página, pero la voy a dividir con unos colores que generan una gama agradable entre ellos. Listos. Entonces ustedes se dan cuenta acá, le damos dentro del body, ¿cierto? Generamos un margen del body general, generamos, bueno, tenemos aquí las propiedades de todo el content, de todo el contenido, ¿verdad? Pero además empiezan a aparecer aquí las reglas para el header, ¿listo? Las reglas para el header, con la propiedad y su valor, propiedades y valores, ¿listo? Hay unas reglas para el footer, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hacemos es, bueno, le damos el padding, que ya sabíamos que era el padding, está arriba, ¿cierto? El espacio dentro, los espacios por dentro del mismo elemento, con respecto a sus propios elementos internos. Le damos un color de fondo, las márgenes, lo que sea, adicional. Bueno, y entonces ya vamos cambiando muchísimo más esto. ¿Qué nos queda faltando? Entonces, bueno, con eso nosotros ya le damos estructura, ¿cierto? Con eso nosotros ya le damos estructura, ya empezamos a generar una jerarquía. Ahora lo que nos queda es meter imágenes y generar algo de animación. Nos quedan 6 minutos, así que yo creo que vamos rápidamente lo de la imagen. Y no sé si... No sé si alcanzamos. No alcanzamos. Vamos a mirar rápidamente. Vamos a meter la imagen acá. Ustedes van a tener el acceso a este código. Aquí voy a quitar esto de acá. Aquí era para meterle un
Voy a meterle un menú ahí. Pero básicamente entonces, espérense a ver si aquí está nuestra imagen, ¿no está? Eh, Body. Bueno, acá ustedes se dan cuenta que en nuestro HTML hemos puesto una fuente, una etiqueta de imagen, IMG, en donde le damos el origen. Es una imagen que está en algún lugar de la internet. ¿Listos? Entonces, la idea es que esa imagen se va a ver, la hemos importado, ¿cierto? Vamos que esté ahí, si no, no la vamos a ver. Ah, mira, aquí está. Se ve rota, lamentablemente. No sé por qué, puede ser que no esté en este momento en esa... Puede ser que no esté en ese momento en esa idea. Bueno, esta es la manera básica en que nosotros vamos a importar imágenes. No sé por qué no se está viendo, pero bueno, ya la veremos. La próxima clase vamos a... Entonces, bueno, yo quería terminar esto hoy, pero no vamos a alcanzar. Quería que viéramos este mismo ejercicio, que lo viéramos dentro de cómo se ve dentro de nuestro procesador de código que se llama el Visual Studio Code, que se lo recomiendo a ustedes para que por favor, lo vean, lo trabajen, lo descarguen y lo instalen. ¿Listos? Espérense a ver. ¿Dónde lo está abriendo? Vamos a ver. Vamos a mirar si podemos ver cómo se ve la página al final. No me lo abrió, qué raro. Ah, porque no lo abrí como folder. Abrir folder. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos ver cómo se ve al final esto. Y pues ustedes se han dado cuenta que nos hemos demorado, ¿cuánto? 2 horas. Y eso que hablando. Entonces, más o menos, la idea es que esto se vea así. Vamos a poner un menú. Bueno, tenemos esta imagen con una serie de elementos. Y nuestro botón con animación también. Entonces, ustedes se dan cuenta es la animación. Cuando yo le hago clic, entonces varía el brillo, ¿cierto? Para que parezca que se está moviendo. Esta es nuestra página web. ¿Listo? La que arrancamos así. Perdón, así. De esta manera. A ver si podemos convertirla rápidamente en lo primero que teníamos, aunque ya aquí vamos a tener. Entonces, hemos pasado de esto, ignoren esto, ¿cierto? A esto. De una manera rápida. Siguiendo pues como unos pasos básicos de manejo del HTML, del CSS. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Nosotros tenemos que diferenciar lo que hacemos en el HTML y lo que hacemos en el CSS. No se maten poniendo estilos en el HTML, ¿cierto? Sino intenten dividir esas propiedades. ¿Cuál va a ser el trabajo y de qué se trata entonces esta última guía que les subo hoy, que es para la otra semana, para el final de la otra semana? Se trata básicamente entonces de que ustedes cojan ese primer boceto que ustedes hicieron
el mockup que ustedes hicieron, e intenten convertirlo, ¿cierto? Mediante HTML, CSS, en una imagen real, en algo que yo pueda visualizar dentro del navegador, ya en un producto, en una maqueta de un producto muchísimo más avanzado. ¿Ok? Muchísimas gracias. Si hay preguntas, si hay cosas, dudas, chicos, hola. Profe, Sí, Anderson. una pregunta respecto a las asesorías. ¿Tengo que ver De, ese link para pedir una? ay, sí, muchachos, con las asesorías pasó algo y es que creo que accidentalmente borré el elemento que me mandaba eso a mi calendario y entonces se borraron las asesorías que ya me habían pedido algunos. Entonces vamos a tener que organizar porque igual ahorita estamos finalizando bimestre, entonces vamos a tener que de pronto organizar mejor eso. Voy a volver a poner unos links para que ustedes pidan desde ahí su asesoría y cuadramos los horarios. ¿Listo? Incluso también como hubo algunos profes que cambiaron horarios, quedaban cruzados, empezaron a quedar cruzados, pero bueno, eso lo soluciono ahorita. Chicos, entonces, básicamente la guía va a subir, va a tener información un poquito más detallada, pero pues consiste en eso, en que tomemos esas imágenes que teníamos, esas ideas que teníamos y empecemos a convertirlas en código. De eso se trata este siguiente trabajo, entrar a perderle el miedo al código. ¿Listo? No entendí bien lo que toca hacer de la actividad. ¿Tú ya hiciste la primera actividad, Ana? Ana, ¿dónde estás? Sí, listo. Entonces, eso que tú viste ahí, que lo tienes, ¿cierto? Tú hiciste tanto el mockup como el wireframe, ¿cierto? Entonces tú ya tienes el mockup. Tú dices, ok, yo quiero que mi página se vea así. Entonces lo que vas a hacer es intentar que se vea así, pero a punta de código, a punta de HTML, a punta de CSS, ¿listo? Vamos a empezar por hacerlo básico y le vamos a ir sumando más cositas. Pero quiero que empiecen a intentarlo. Igual en la guía van a encontrar como más información para que ustedes, si ustedes quieren hacer un cuadrado de una determinada manera, pues puedan hacer. Voy a ver si grabo de pronto otros videitos corticos, como con tips, si alcanzo. ¿Listos? No se preocupen, la idea es que empecemos a pasarlo al código. ¿Qué es lo primero que van a tener que hacer? Arrancar a hacer HTML, CSS y JavaScript. Como ustedes están conectados, les aconsejo que entren a codepen.io, a este codepen.io, hagan su cuenta y arranquen a trabajar ahí. Eso se puede hacer desde el celular. Ustedes pueden ingresar a Codepen desde el celular, sí, señores. Ustedes pueden ingresar a Codepen desde el celular, pero también hay una bonita aplicación que yo tengo por acá que se llama Webcode. Se llama Webcode y entonces tiene una cosa muy interesante. Lo voy a poner acá. La consiguen en el Google, en el Play Store. Y es, ustedes me están viendo, ¿verdad? Todavía. Vamos a mirar. Estoy presentando, no. Voy a dejar de presentar. Y quiero que miren. Eh, esto lo que les permite es también tener esos archivos divididos, ¿sí? Pero les permite mirar cómo se ve lo que ustedes hacen. Entonces es bien, bien interesante. Tienen ahí el script, el HTML, lo que sea, y también les permite mirar. Es bien bonito. Pero pueden entrar a Codepend desde, que es mucho más intuitivo, desde el celular. ¿Listos? Si ustedes quieren, también pueden entrar. Venga, les voy a volver a compartir pero es que quiero hacer otro video para el manejo del Visual Code. Pero el Visual Code, yo ahí se los tengo a ustedes aquí, los tengo a ustedes acá eh, en su Classroom. En el Visual Code, ustedes en materiales y recursos,
Tienen, a ver, editores de código para PC. Entonces aquí está el Visual Studio y el Sublime Text. Cualquiera de los dos. Yo recomiendo el Visual Studio. O sea, cualquiera de los dos es muy bueno, pero digamos que el Visual Studio ahorita está muy extendido y es como muy intuitivo. Está también el Atom, que es muy bueno, y el Brackets, que funciona en navegador. ¿Listos? Está el CodePen. Este es uno que estoy intentando conseguirme una licencia para ustedes. Aquí está entonces el link para CodePen. Está el de Visual Studio para que lo bajen y lo instalen en su computador. Sería buenísimo que lo tuvieran listo para la otra clase. También hay un procesador que es portable en la USB. Se lo pueden bajar a su USB para que trabajen desde ahí. ¿Listo? Está el libro de texto. Entonces, bueno, no siendo más el motivo de la presente. Chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. ¿Ustedes tienen otra clase ahorita? Muchachos, ¿hay otra clase ahorita o ya? No. ¿No? Bueno. Me hubieran dicho, me hubiera alargado un poquitico más y hubiera terminado el ejercicio para que vieran. No, profe, sí estoy. Pero bueno, listos. Entonces, descansen. Por favor, suban los trabajos que ya deberían estar ahí. Suban los primeros trabajos para que podamos comenzar a hacer este segundo y si no, se les va a acumular todo y no la van a lograr. ¿Ok? Bueno, muchachos, nos estamos viendo. Muchísimas gracias por venir.